Bienvenidos todos este día domingo, un nuevo servicio en línea. Quiero dar la bienvenida a todos. Ya se viene el tiempo del mensaje de la palabra del Señor, así que te pido que te prepares, que estés atento a lo que viene a continuación, porque este domingo, el día de hoy y los próximos domingos vamos a estar entregando mensajes de lo que es la antesala a esta conmemoración de Semana Santa en los primeros días de abril. Así que estos próximos mensajes de estas próximas semanas van a ir direccionados directamente a la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cada mensaje traerá consigo una aplicación, una enseñanza para nuestro día a día. Así que te invito a que tú traigas a tu familia, a tus amigos a estas conexiones, porque cada mensaje va a ser de mucha bendición. Ya está dicho, a continuación nos vamos con el mensaje de la palabra del Señor. Toma tu Biblia, toma tu cuaderno, tu lápiz para tomar apuntes y acompáñame a la aventura del mensaje en esta noche. Dios te bendiga. Resulta más fácil construir muros cuando lo que es diferente amenaza nuestra quietud, amenaza nuestra seguridad o nuestro estado de calma. Los muros separan, pero los puentes nos conectan y nos dan acceso. Piensa por un momento, el mundo religioso solo mantuvo muros durante mucho tiempo entre el ser humano y Dios a causa de nuestra propia decadencia. Pero Jesús vino a ser el puente para que todos a través de él pudiésemos pasar. Sí, todos, hablo de todos. Solo por un momento piensa esto, cuando hablamos de todos, no solamente hablamos de aquellos que se ven como nosotros, no solamente hablamos de aquellos que piensan como nosotros, sino que todos, porque la verdad es que todos necesitamos de Jesús. Todos necesitamos de la paz que Jesús nos da. Todos necesitamos su perdón. Y todos necesitamos esa constante renovación. Quiero que me acompañes a leer la palabra de Dios y que va a ser el versículo central de este mensaje. Y está en 1 Timoteo en el capítulo 2, en el versículo 5. Dice así en el nombre de Jesús: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Un solo mediador. Antes de continuar, quisiera que hiciéramos una oración para que Dios nos hable en este mensaje el día de hoy. Amén. Dios, te damos gracias porque hemos leído tu palabra el día de hoy y queremos que sumergirnos en ella el día de hoy, estar atentos nuestra mente, nuestros oídos, para poder entender y comprender lo que tú quieres hablarnos el día de hoy. Háblanos conforme a tu voluntad, no de acuerdo a lo que queremos, pero lo que necesitamos. Estamos dispuestos y abiertos para oírte, Señor, te lo pedimos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en el año 2019, el presidente Donald Trump, en uno de sus discursos, mencionó por primera vez la idea de construir un muro. Y esto era para impedir el ingreso de los inmigrantes. El mandatario denominó la inmigración ilegal como una fuerte crisis nacional urgente por tratar, un problema por resolver para el país. Esto generó obviamente una gran discusión y el nacimiento de opiniones desde distintas partes, no solamente de Estados Unidos, sino que en distintas partes del mundo. Ahora, lo que resalto yo de esto es que vemos que construir un muro es la solución más práctica y más fácil para lidiar con un problema. Es quizás levantar ese muro, una separación para separar, para alejar aquello que no estamos dispuestos a lidiar. Es una solución rápida a un problema por resolver. Y esto me hace pensar sobre cómo hemos actuado muchas veces a lo largo de nuestras vidas. Y muchas veces nos hemos enfrentado a situaciones que ya no hemos podido resolver o que definitivamente no queremos lidiar. Y entonces hemos construido muros con ello
para alejarlos de nuestra vida. Hemos construido muros para no lidiar con ese tipo de situaciones. Tal vez esas situaciones son experiencias del pasado. Quizás son discusiones que generaron un quiebre en alguna relación. Posturas o pensamientos distintos con otras personas o grupos en donde nos hemos visto enfrentado a cuál es la verdad absoluta. Y debemos reconocer en que estamos en medio de los tiempos en donde hay mayor cuestionamiento. Vivimos en medio de una generación en donde hay mayores dudas. Y muchas veces nos hemos visto construyendo muros sobre verdades absolutas para imponer a la gente y no dar lugar a acompañar dudas y cuestionamientos. ¿Por qué? Porque tal vez tenemos miedo a enfrentarlo. Porque tal vez no nos hemos sentido seguros a acompañar los procesos de duda y hoy día resulta más fácil levantar muros para dejar afuera esos cuestionamientos, esas dudas, porque no queremos lidiar con esto. Pero hoy quiero hablarles, iglesia, sobre derribar muros y construir puentes. Piensa por un momento en la desconexión del ser humano desde que se rompió todo en la historia en Génesis. Para el antiguo tiempo, desde el antiguo tiempo, el escenario espiritual nos muestra un muro en donde nadie podía traspasarlo para acercarse a Dios. Nadie podía pasar ese muro para estar en relación con Dios porque todo se había roto. Nadie podía ser considerado suficientemente bueno para estar cerca de Dios. Pero cuando el sistema religioso se había acostumbrado a vivir con este muro separando a las personas con Dios, Jesús vino a construir un puente. Y el mensaje de hoy y el de las próximas semanas está en el contexto de lo que será Semana Santa. ¿Por qué hablar de esto? Porque es una fecha muy importante para cada uno de nosotros, los días de Semana Santa, porque nos hace recordar algo que siempre deberíamos recordar todos los días del año, todos los días de nuestra vida. Y eso que debemos recordar y no olvidar es que Jesús vino al mundo a romper el muro de la separación y establecer un puente de acceso entre los hombres y Dios. Acompáñame a leer en Mateo capítulo 27 desde el versículo 50. Y aquí hay algo muy importante que entender a partir de eso. Dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Aquí está Jesús en la cruz, en sus últimos minutos de vida. Dice que habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. En otras palabras, Jesús aquí murió. Y el verso 51 dice: he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Cuando Jesús murió, el velo se rompió en dos, de arriba abajo. El velo era una cortina gruesa, púrpura y lino rojo que tenía una altura de casi 18 metros. Era algo que no se rasgaba con facilidad, era fuerte. Y la principal propósito de esa tela, de ese velo, era separar el lugar santísimo en donde habitaba la presencia de Dios, para separar a todas las otras partes del templo. Pero Jesús murió y esa tela se rompió. Esa cortina separaba a la presencia de Dios al resto del templo. En otras palabras, esa cortina separaba a Dios del resto de las personas. Había una separación, había una distancia. Simbólicamente, Dios estaba separado de las personas por una cortina, pero esa cortina se rompió. Y gracias a eso, ahora ya no hay distancia ni separación. Hebreos capítulo 10, en el versículo 19 al 20 dice así: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar al lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, su cuerpo. Pero mira lo que dice aquí: mediante la sangre de Jesús. Hubo un sacrificio,
hubo una muerte, hubo un sacrificio para que este muro fuera derribado, para que esta cortina fuera rasgada. Nosotros no rasgamos esa cortina. Nosotros no merecíamos entrar al lugar santísimo, sino que a través de Jesús pudimos tener acceso. A través de Él ahora podemos acercarnos confiadamente. En otras palabras, teníamos un muro que impedía acceder a la plenitud de Dios. Pero cuando los hombres levantaron muros, Jesús vino a ser el puente para que nosotros pudiéramos pasar. Nos vino a dar acceso, y qué glorioso es eso, que hoy día podemos disfrutar de la plenitud de Dios, de su paz, de su perdón, de su renovación. Y a pesar de que esto que yo les hablo ya lo sabemos, ya ocurrió, lamentablemente muchos hoy siguen levantando muros para que personas no puedan acceder a Dios, requisitos para poder entrar. Pero hoy, amigos, iglesia, queremos declararlo una vez más. Queremos ser una iglesia que no levante muros, sino que construya puentes para que las personas puedan entrar a Dios. Los muros durante mucho tiempo en las ciudades se usaron para separar y para defender, para guardar a la gente. El muro de Berlín, muy conocido por todos nosotros, la Gran Muralla China, es una de las estructuras más reconocidas en el mundo. Pero hoy nos damos cuenta, en medio de esta pandemia, de lo que estamos viviendo, que los muros no sirven para nada. No podemos asegurar la protección de la gente por un muro, por algo físico. Pareciera que por mucho tiempo la iglesia se enfocó y protegió su doctrina dentro de muros de sus edificios, y ahí nos sentíamos seguros, ahí nos sentíamos protegidos. Pero ¿qué haremos ahora que no hay edificios? ¿Qué haremos ahora que no hay muros? Mira, el libro de Daniel capítulo 1 dice que Daniel decidió en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Sabes lo que había ocurrido antes de eso? Los muros de Jerusalén habían sido destruidos, habían sido derribados. Ya no estaban los muros que protegían a Daniel, ya no estaba el edificio que protegía a la gente, pero en medio de la Babilonia enemiga, dice la Biblia que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Él decidió confiar en lo que había en su corazón. Amigos, en estos tiempos que vivimos, iglesia, no pongas tu confianza en un edificio, no pongas tu confianza en un muro, en una dirección postal, porque pone hoy día tu confianza en lo que hay en tu corazón, en lo que has aprendido y en lo que has recibido. Es la palabra de Dios. Mira, con esto quiero acercarme al final y quiero que prestes mucha atención, porque aquí viene la aplicación de este mensaje a nuestro día a día. Estamos hablando que Jesús vino a derribar esta desconexión, estos muros que nos separaban, y Él construyó un puente entre las personas para llegar a Dios. Y el primer puente que Él construyó para nosotros es el puente del perdón. Y tú tienes que entender dos puntos de este puente, que es el perdón. Y es que primero necesitamos ser perdonados. Sí, necesitamos ser perdonados. Es decir, ahora todos podemos acceder a Dios mediante el arrepentimiento y el perdón. Necesitamos ser perdonados, amigos. Necesitamos saber, recordar que hemos sido perdonados. Si aún no has sentido el perdón de Dios por lo que has vivido, por lo que has pasado, por lo que has hecho, si aún no sientes el perdón, si es tu primera vez, si es tu segunda vez, y sientes que has estado alejado de Dios, ¿qué impide que hoy puedas recibir el perdón de Dios? Pone tus situaciones ante Dios, confiesa, muestra arrepentimiento, y Dios en su amor como padre a un hijo te abrazará, te perdonará y te restaurará. Necesitamos ser perdonados.
Necesitamos recordar que hemos sido perdonados. Hay quienes aún no pueden lidiar con su pasado porque aún tienen dudas sobre si Dios los habrá perdonado o no. Amigo, escúchame, deja atrás el pasado. Derriba esos muros de culpa, derriba esos muros que te atormentan y atraviesa esta noche por el puente del perdón. Porque tienes futuro, escúchame, tienes futuro, tienes esperanza. Dile a Dios, hazme de nuevo, renuévame todos los días, renueva mi mente, renueva mi corazón, dame un nuevo corazón. Derriba esos muros de culpabilidad, derriba esos muros de resentimiento, derriba esos muros y avanza por el puente del perdón donde todo es hecho nuevo. Entonces necesitamos saber que necesitamos ser perdonados. Y lo segundo y final, necesitamos nosotros ahora construir puentes. Necesitamos construir puentes, nosotros, tú, iglesia, yo, todos. ¿Qué significa eso? Necesitamos perdonar a otros. De esto se trató. De esto se trata la vida, la muerte y resurrección de Jesucristo, que Él vino para darnos paz a través del perdón. Y Él nos llama ahora a que nosotros construyamos puentes. Necesitamos nosotros ahora perdonar a otros. Mira, en Mateo capítulo 18, Pedro le dice a Jesús y le hace una pregunta. Le dice, en Mateo 18, en el versículo 21, dice: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? Y le hace una sugerencia, le dice: ¿hasta 7 veces? Y esa sugerencia me llama la atención de Pedro porque él como que le está entregando a Jesús una cifra de perdón basada en el mejor esfuerzo que él puede hacer como hombre. Dice: yo podría perdonar hasta 7 veces. Yo creo que puedo esforzarme hasta 7 veces. Le voy a tirar al maestro un buen número para que estar bien con él. Yo creo que 7 veces es más que suficiente para perdonar a alguien. Y tú te has preguntado: ¿cuál sería mi mejor esfuerzo con alguien? Y te has sentido alguna vez cansado de decir: no puedo más. Pero aquí Pedro está diciendo: ¿podré perdonar? ¿Sería bueno 7 veces? Pero la respuesta de Jesús fue: no te digo hasta 7, sino que hasta 70 veces 7. Y obviamente la respuesta de Jesús no se refería a una simple cifra que cuando se cumpliera entonces dejaríamos de perdonar, sino que Él elevó esa cifra exponencial para que fuese tan difícil de calcular, para que entendamos que que tenemos que estar dispuestos a perdonar siempre, que no hay límites a la hora de perdonar. Jesús le está queriendo transmitir a Pedro y a todos nosotros el día de hoy: quiero que seas como yo. No hay límites cuando se trató de perdonar tus pecados. Entonces no tengas límites a la hora de perdonar a quienes te ofenden. No hay límites con respecto a cuánto yo te perdoné. Entonces no hay límites para cuánto tú puedas perdonar a otros. Y me encanta porque Jesús no solamente le dice eso, sino que para que pudiese entender esto mejor, Jesús le refiere a Pedro una parábola. Y quiero, eso es lo último del mensaje realmente, pero quiero de verdad leer esa parábola porque nos va a traer mucha enseñanza al día de hoy. Y está a continuación de esta historia de Mateo 18. Y dice así, desde el verso 23. Le dice Jesús a Pedro: por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Mucha atención a eso, porque Jesús aquí ocupa una cifra que es estratosférica. No es una cifra que alguien pudiese tener en ese tiempo. No, es incalculable. Es como que estamos hablando aquí de miles de millones de dólares.
Es incalculable esta cifra. Nadie podía prestar a alguien otra cifra comparada a esa, pero Jesús la usa para poder reflejar que de lo que Él está hablando, de esta deuda que era impagable, nosotros teníamos una deuda impagable. Y dice la historia, dice que como Él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a Él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de Él y le dijo: tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, Él perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Ojo, 100 monedas es mucho menor. 100 monedas de plata. Pero lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo y le decía: págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él, le dijo: ten paciencia conmigo, que te lo pagaré. Pero él se negó, más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo que había ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó a llamar al siervo y le dijo: siervo malvado, le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara toda su deuda. ¿No te parece curioso esto, interesante? El hecho de que cuando tú decides no perdonar a otros, no solamente termina en la cárcel aquel que te hizo daño o aquel que te debe, sino que tú también terminas en la cárcel. Ambos terminan ahí, no solamente el que debía, sino que el que estaba cobrando. Porque el perdón libera a un prisionero, pero ese prisionero primero somos nosotros. Y escúchame esto, amigos, iglesia. Quizás perdonar a alguien no cambiará tu pasado. Las cosas que sucedieron ya ocurrieron. Y quizás no vas a volver a tener ese tipo de relación con las personas que te dañaron. Pero porque los actos tienen su consecuencia. Pero escúchame, perdón no cambiará tu pasado. Pero perdón sí cambiará tu futuro. Y hoy es tiempo de que perdonemos a quienes nos han dañado de alguna manera y comiences a avanzar al futuro que Dios tiene para tu vida. No hay forma de avanzar hacia el futuro sino sin dejar atrás el pasado. Pero no solamente dejar atrás, es perdonar de corazón para poder avanzar. Colosenses 3:13 dice: así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Esta parábola se resume en ese versículo. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. A veces se nos olvida lo que Dios ha hecho con nosotros y somos rápidos para juzgar a otros y somos rápidos para apuntar con el dedo a otro. Pero aquí lo que Jesús está diciendo es: yo te perdoné mucho a ti, entonces ¿por qué no perdonas a otro? Jesús no derribó un gran muro para que nosotros volviéramos a construir muros con otras personas. Dejarlos afuera por cómo visten, por cómo se ven, por cómo piensan, por lo que nos hicieron. Ay, amigos, no construyamos muros, levantemos puentes. Creo que durante este tiempo, mucho tiempo, la iglesia tal vez de pronto hemos perdido el foco construyendo paredes donde nos sentíamos seguros, uniformados, protegiendo nuestra doctrina y manera de pensar. Pero hoy es tiempo que la iglesia salga de los muros y comience a edificar puentes entre las personas y Dios. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo, hombre. Primera de Timoteo 2:5.
Ese es el versículo central. ¿Sabes lo que significa ese versículo? No había una conexión. Habían dos partes separadas, el hombre y Dios. Pero hubo un mediador. Hubo un sacrificio que fue el puente que nos conectó desde la oscuridad hacia la luz. Si hoy día sientes que tu vida está en oscuridad, hay un puente por cruzar y es el puente del perdón. Dios te perdona, perdona a otros. Jesucristo es el puente. A través de Él tenemos acceso, paz y plenitud y podemos ser perdonados. Acompáñame en esta oración. Dios, hemos recibido tu palabra el día de hoy y hay alguien aquí que necesita recibir ese perdón. Ese perdón que nos trae paz a nuestra vida, ese perdón que nos trae plenitud de vida. Pero ese perdón viene con un acto, Señor, nuestro, natural, que es el arrepentimiento. Hoy nos arrepentimos de seguir nuestros propios caminos y deseos para obtener esa cosecha sobrenatural que es el perdón y que trae paz y plenitud. El día de hoy te pido, Dios, por esos corazones que hoy día mismo, ahora mismo se están arrepintiendo para entregar sus vidas a ti. Señor, pero hoy día también te pido por cada corazón que necesita resolver situaciones con personas, con el pasado, perdonar a alguien, perdonar una situación, perdonarse a sí mismos, recordar que han sido perdonados y que el pasado no los siga agobiando y limitando y estancando, para que puedan avanzar hacia lo bueno y lo nuevo que tú tienes para nosotros. Hoy día te reconocemos a ti, Señor, como el constructor de ese puente para que nosotros pudiéramos avanzar y alcanzar la plenitud. Señor, somos libres el día de hoy de la culpa, somos libres del pecado a través de tu perdón, Dios, el día de hoy, y nos decidimos a ser edificadores de puentes. Nos comprometemos a derribar muros y construir puentes en tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús te damos gloria y honra. Amén. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Oh, mi Jesús, mi Dios, a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el fin.